Hola, mi nombre es Armelinda Sereno Madero. Vemos la segunda parte de los dispositivos de entrada y salida. Estos principios en el software de entrada-salida, manejadores de interrupciones, manejadores de dispositivos, software independiente del dispositivo y software para usuarios. Los principios de software en la entrada-salida se resumen en 4 puntos. El software debe ofrecer manejadores de interrupciones, manejadores de dispositivos, software que sea independiente de los dispositivos y software para usuarios. Manejadores de interrupciones. El primer objetivo referente a los manejadores de interrupciones consiste en que el programador o el usuario no debe darse cuenta de los manejos de bajo nivel para los casos en que el dispositivo está ocupado y debe suspender el proceso o sincronizar algunas tareas. Desde el punto de vista del proceso usuario, el sistema simplemente se tardó más o menos en responder a su petición. Manejadores de dispositivos. El sistema debe proveer los manejadores de dispositivos necesarios para los periféricos, así como ocultar las peculiaridades del manejo interno de cada uno de ellos, tales como el formato de la información, los medios mecánicos, los niveles de voltaje y otros. Por ejemplo, si el sistema tiene varios tipos diferentes de disco duro, para el usuario o programador la diferencia técnica entre ellos no le debe importar. Y los manejadores le deben ofrecer el mismo conjunto de rutinas para leer y escribir datos, software que sea independiente de los dispositivos. Este es un nivel superior de independencia que el ofrecido por los manejadores de dispositivos. Aquí el sistema operativo debe ser capaz, en lo más posible, de ofrecer un conjunto de utilerías para accesar periféricos o programarlos de una manera consciente. Por ejemplo, para que todos los dispositivos orientados a bloques se tenga una llamada para decidir si desea usar buffers o no, o para posicionarse en ellos. Software para usuarios. La mayoría de las rutinas de entrada-salida trabajan en modo privilegiado o son llamadas al sistema que se ligan a los programas de usuario, formando parte de sus aplicaciones y que no le dejen ninguna flexibilidad al usuario en cuanto a la apariencia de los datos. Existen otras librerías en donde el usuario tiene poder de decisión, por ejemplo la llamada aprint en el lenguaje C. Otra facilidad ofrecida son las áreas de trabajo encoladas, split areas, tales como las de impresión y correo electrónico. Relojes. Los relojes son esenciales para el buen funcionamiento de cualquier sistema de tiempo compartido, porque juegan un papel decisivo en la sincronización de procesos, en la calendarización de trabajos por lote y para la asignación de turnos, entre otras tareas. El software del reloj puede adoptar la forma de un controlador de dispositivo, aunque el reloj no es un dispositivo por bloques, como un disco, ni como caracteres como una terminal. Hardware del reloj. Comúnmente se usan dos tipos de relojes en las computadoras y ambos son muy diferentes de los relojes que la gente usa. Los relojes más sencillos están conectados a la línea de potencia de 110 a 220 y causan una interrupción a cada ciclo de voltaje a 50 o 60 Hz. La otra clase de reloj consta de 3 componentes: un oscilador de cristal, un contador y un registro de retención. Si un cristal de cuarzo se corta correctamente y se monta sometido a esta tensión, puede generar una señal periódica exacta, por lo regular en el intervalo de 5 a 100 MHz, dependiendo del cristal elegido. Software del reloj. Toda computadora incluye al menos un circuito de este tipo, el cual proporciona una señal de sincronización a los diferentes circuitos de la computadora. Esta señal se alimenta al contador para hacer que realice una cuenta regresiva. Cuando el contador llega a cero, causa una interrupción del CPU. Todo lo que el hardware de reloj hace es generar interrupciones a intervalos conocidos. Las obligaciones exactas del controlador del reloj varían de un sistema a otro, pero casi siempre incluyen las siguientes:
mantener la hora del día, evitar que los procesos se ejecuten durante más tiempo del debido, contabilizar la utilización del CPU, manejar la llamada al sistema alarm emitida por procesos de usuario, proveer, temporizadores de vigilancia a partes del sistema mismo, preparar perfiles y vigilar, recabar datos estadísticos. La primera función del reloj, mantener la hora del día, también llamada tiempo real, solo requiere incrementar un contador en cada tipo de reloj. Lo único que debe cuidarse es el número de bits que tiene el contador de la hora del día. Con una tasa de reloj de 60 Hz, un contador de 32 bits se desbordará un poco más de 2 años. Es evidente que el sistema no puede almacenar en 32 bits el tiempo real como el de tics transcurridos desde el 1 de enero de 1970. Se puede adoptar 3 estrategias para resolver este problema. Usar un contador de 64 bits, aunque esto lo hace que el mantenimiento del contador sea más costoso, pues tiene que modificarse muchas veces cada segundo. Mantener la hora del día en segundos, utilizar un contador subdiario para contar tics hasta acumular un segundo completo, dado que 2 a la 32 segundos es más de 136 años. La tercera estrategia es contar en tics, pero hacerlo relativo al momento que se arrancó el sistema, no un momento externo fijo. Cuando se lee el reloj de respaldo o el usuario introduce el tiempo real, se calcula el momento de arranque del sistema a partir del valor de la hora del día actual y se almacena en la memoria de cualquier forma conveniente. Más adelante, cuando se solicite la hora del día, la hora almacenada se sumará al contador para obtener la hora del día vigente.